Hola alumnos, hoy vamos a ver los tejidos vegetales. La histología, como ustedes bien saben, es la ciencia que estudia a los tejidos. Ahora, hay tejidos animales y hay tejidos vegetales. Los tejidos animales ya lo hemos tratado en otros capítulos. Hoy vamos a ver los tejidos vegetales, estudiado por la histología vegetal. Los tejidos vegetales se clasifican en dos grandes grupos: los tejidos embrionarios o meristemáticos, o también llamados tejidos de crecimiento, y los tejidos adultos o definitivos. Los embrionarios o meristemáticos se ubican en las zonas de crecimiento de la planta, y estos a su vez se pueden clasificar en primarios y secundarios. Los primarios son los responsables del crecimiento longitudinal y los secundarios del crecimiento en grosor, como vamos a ver más adelante. Los tejidos adultos o definitivos son varios. Aquí tenemos a los vasculares o conductores, a los mecánicos o de sostén, a los protectores, a los parenquimáticos o fundamentales y a los tejidos secretores. Eso es el tema de hoy. Empecemos por el primero. Los tejidos embrionarios, también llamados meristemáticos. Estos tejidos se caracterizan porque sus células están en constante división y eso permite el crecimiento de la planta. Por lo tanto, se ubica en las zonas, en los puntos de crecimiento. ¿Y cuáles son esos puntos? Los puntos de crecimiento de la planta es el ápice terminal, es decir, el extremo superior de la planta. Tengamos un poco de cuidado, no todas las plantas crecen hacia arriba, hay algunas plantas que alcanzado cierta altura se tumban y crecen arrastrándose por el suelo o por alguna superficie. Por eso se dice que hay crecimiento longitudinal y crecimiento diametral. Los tejidos embrionarios, retomemos, se ubican en los puntos de crecimiento: ápice terminal, yemas laterales, y también se encargan de que las plantas engurecen. Decíamos que, y esto es importante, sus células están vivas y están en constante división. Por eso es que, de venir alguna pregunta: ¿cuál es el tejido vegetal cuyas células están en constante cariocinesis, en constante mitosis, en constante división? La respuesta es embrionarios. Estos tejidos se clasifican en dos grandes grupos: los primarios y los secundarios, o también llamado cambium. Los primarios son los encargados del crecimiento longitudinal, lo que hablábamos, longitudinal. No necesariamente hacia arriba, sino también cuando se tumba por abajo. Así es que no solamente es crecimiento vertical. Los primarios están en el extremo terminal y también están en las yemitas, eso que sale en los nudos del tallo. En los nudos del tallo sale una yemita. Ahí están estos tejidos. De tal manera que si se cae la hoja o si se cae la rama, de ahí vuelven a crecer nuevamente estos órganos. Ahí dice, su función es provocar el alargamiento de las plantas. El tejido secundario, o también llamado cambium, este es el que se encarga del engrosamiento de la planta, del ensanchamiento, del crecimiento diametral. Aparte de eso, forman a los tejidos conductores. El tejido meristemático secundario forma al xilema y al floema. El xilema siempre está en el centro de la planta y alrededor de ellos se encuentra el floema, concéntricamente. El tejido meristemático secundario también forma el felógeno, y el felógeno va a formar el súber, y el súber va a formar el cascarón o corcho o corteza de la planta. Esto se aprecia
en los tallos leñosos, es decir, en los árboles. Entonces, cuando ustedes vean una corteza de árbol, ya, consideren que eso fue formado por el tejido meristemático secundario. Los tejidos mecánicos, o también llamados de sostén, son los que sujetan a las plantas. Hay dos tipos, el colénquima y el esclerénquima. El colénquima es propio de los órganos flexibles de las plantas, como puede ser los tallos herbáceos, es decir, están en los tallos de las hierbas, todas las que tú conoces, todas las que existen, por ejemplo, una hierba luisa, un yuyo, esos son hierbas, un orégano, una cebolla china, son hierbas. Ellos tratan de mantenerse erguido gracias a su tejido colenquimático. A nivel celular, estos tejidos a nivel celular tienen celulosa, paredes celulares engrosadas con celulosa. También se puede encontrar en los pedúnculos florales y en los peciolos de las hojas. El esclerénquima, esclero significa duro, se encuentra en las partes duras de las plantas. ¿Y cuáles son las partes duras? Los tallos leñosos, las pepas, las semillas. Esos son estructuras duras de las plantas. ¿Qué encontramos ahí? Esclerénquima. A nivel celular, el esclerénquima tiene lignina o fenolpropano, más conocido como lignina. Y la lignina, esa sustancia, es el que le concede rigidez, dureza a esos órganos. Eso también ha venido muchas veces en los exámenes de admisión. Cierto órgano de la planta es duro. Diga usted qué tipo de tejido tiene. Respuesta, esclerénquima. Diga usted qué sustancia encontramos en esos órganos duros. Respuesta, lignina. Muy bien, ahí dice abundante en semillas y tallos leñosos. Se dice tallos leñosos a los tallos de los árboles, a esos que son duros. Los tejidos vasculares, o también llamados conductores, son los que mantienen en circulación a las sustancias en el interior de la planta. Hay dos tipos, xilema y floema. El xilema está formado por células muertas. Estas células en conjunto forman los vasos leñosos, o también llamado traqueidas. Este tejido se ha especializado en transportar savia bruta. Ahora, ¿qué cosa es la savia bruta? La savia bruta son las sustancias que ha absorbido las plantas por su raíz y que van a ascender básicamente hasta las hojas, porque ahí se necesitan estas sustancias para producir la fotosíntesis. Ahora, ¿por qué sube estas sustancias llamado savia bruta? ¿Por qué sube? ¿Cuál es el fenómeno físico? ¿Cuál es la magia que lo hace ascender? Respuesta, arrastre por transpiración. Arrastre mediante transpiración. Esa pregunta ha venido varias veces en los exámenes de admisión. ¿Por qué asciende la savia bruta hacia las hojas? Respuesta, mediante o por arrastre, por o de transpiración. No se olviden. El xilema, ahí está, dice que conduce la savia bruta. No nos olvidemos. Floema. El floema conduce la savia elaborada. ¿Y qué cosa es la savia elaborada? La savia elaborada son los productos que ya fabricó la planta. Como consecuencia de la fotosíntesis, la planta fabrica una serie de productos. Esos productos van a circular por el interior de las plantas y pueden llegar hasta ciertos órganos donde se van a almacenar.
Eso es la savia elaborada. Y esto discurre mediante el floema, que está formado por células vivas, aunque estas células posteriormente mueren. Porque estas células jóvenes tienen perforaciones. Esas perforaciones se llaman cribas. Por eso que el conjunto de estas células se llaman vasos cribosos o también se llaman vasos liberianos. Vasos cribosos o vasos liberianos. El floema. Ahora, si la savia bruta se conducía mediante arrastre por transpiración, ¿cuál es el fenómeno que explica la circulación del floema? La respuesta es transporte de masas. Muy bien. Arrastre por transpiración, xilema. Transporte o flujo de masas, floema. Xilema transporta savia bruta, floema, savia elaborada. Xilema, células muertas, floema, células vivas al principio, aunque posteriormente mueren. Xilema forman vasos leñosos, floema, vasos cribosos o liberianos. Muy bien, ahí tenemos entonces a nuestros tejidos vasculares. Los tejidos protectores son aquellos que van a cubrir a los diferentes órganos de las plantas. Aquí tenemos al tejido epidérmico o llamado simplemente epidermis y el tejido peridérmico. El tejido epidérmico se caracteriza porque se ubican en las partes tiernas, jóvenes de las plantas, como pueden ser las hojas y los tallos. Las hojas y los tallos. Este tejido epidérmico, principalmente de las hojas, decimos principalmente, eso significaría que en otros lugares también puede ser, principalmente de las hojas, tienen unas aberturas llamadas estomas. Esos estomas son los equivalentes a nuestra nariz. Nuestra nariz sirve, permite el intercambio gaseoso, resulta que los estomas también. Solo que, a diferencia de los humanos, las plantas tienen millones de narices, llamados estomas. ¿Eso dónde se encuentra? En la epidermis. Muy bien, ahí dice, células vivas colocadas en hilera, tienen los estomas, protegen a la superficie de la planta de la deshidratación. Y para esos jóvenes, este tejido epidérmico tiene la famosa cera llamada cutina. El tejido suberoso peridérmico, jóvenes, mira, ve, sus células acumulan suber o corcho. No sé si ustedes conocerán el queñoal. No sé si ustedes conocerán el quisuar. No sé si conocerán, esto probablemente sí, un árbol de olivo. Tiene unas cortezas que se descascaran. Eso es el suber o corcho. Allí hay tejido peridérmico. Esto entonces lo encontramos en los tallos leñosos y en las raíces. En este caso ya no hay estomas. En su reemplazo hay lenticelas. No se olviden, estomas, epidermis, tejido peridérmico, lenticelas. Los tejidos parenquimáticos, o también llamados fundamentales, pueden ser clorofiliano, el que hace fotosíntesis, de reserva, reservante si es que almacena, por ejemplo, almidón, caso, la papa, acuífero si es que almacenan agua, por ejemplo, las plantas que viven en los desiertos como los cactus, el parénquima aerífero que contiene aire, ejemplo, el junco y la totora. Los tejidos secretores son los que van a producir sustancias. Ahí tenemos los olores, las sustancias odoríferas. Ahí tenemos el olor del clavo de olor, eso sale de las cavidades lisígenas, las resinas y otros como el látex que sale de los tubos laticíferos. Muy bien, jóvenes, eso fue el tema de hoy, tejidos vegetales.